Vull que les meves primeres paraules, tot i expressades no massa bé, siguin en català, per respecte a la seva pròpia llengua i a la memòria del meu besavi, nascut a l'Horta de Sant Joan, i que, després de participar en la darrera de les nostres guerres del segle XIX, va deixar el seu poble per un despit amorós i va acabar al País Basc, on va trobar, allà sí, el seu amor definitiu. Ell, el meu besavi, ens va deixar, juntament amb el seu cognom, un pujol que viu tant a gust, envoltat de cognoms bascos, una estimació difusa cap a Catalunya. Jo vaig percebre al fons del meu cor i jo he anat cultivant. Ho vaig sentir més de jove que de nen, més d'adult que de jove, i continua creixent mentre se'n faig vell, mentre se'n faig gran. Bon dia a tothom, gràcies per convidar-me a estar amb vostès en aquest acte. Pues sí, señoras y señores, eras una vez un hombre que se fue a la guerra, me imagino que la última carlista, procedente del Horta de Sant Joan, Tarragona, dejando un amor en su tierra natal. Se fue a sus combates al País Vasco. Cuando volvió a su pueblo, dice la tradición de nuestra pequeña familia, que según subía a la cuesta del pueblo, preguntó por su novia y le dijeron, se casó. Y sin entrar en el pueblo, dio marcha atrás y se fue, pues lo que sería ahora Isa Venezuela. Se marchó a aquel lugar donde había conocido buenos amigos y buenas personas, y ese catalán duerme en el fondo de nuestro corazón, en nuestra familia, como un latido permanente que siempre hemos respetado, hemos reconocido y que crecientemente vamos a lograr. Bueno, decir que vivimos tiempos de confusión no es nada de particular. Yo creo que desde que el mundo es mundo, todos los seres humanos han dicho vivimos tiempos de confusión. Porque probablemente no quepa una confusión mayor que la confusión del propio vivir, del propio tiempo y del propio tiempo en nosotros. Difícilmente cabe un mayor estupor que eso, que el ver que nos hacemos mayores y que cambian las cosas que hemos conocido. Por tanto, el vivimos tiempos confusos no tiene nada de particular. Lo decían siempre y seguirán diciéndolo siempre. Más aún porque esto nos cuesta recordarlo, vivir es muy difícil porque vivimos sin perspectiva ninguna. No puede imaginarse al soldado que le dijo a su madre, mamá, me voy a la guerra de los 30 años. Se iba a la guerra y lo de los 30 años lo dijeron después los historiadores como el rector. En Roma todos eran conscientes de que era un día histórico, el día que mataron a Julio César, y sabían que era los idus de marzo, pero lo que no tenían ni idea es que era, para la historia, los idus de marzo del 44 a.C. Sí, la dificultad de la perspectiva ha sido siempre grande. A mí me causó mucha impresión cuando era más joven y leí a Stendhal, creo que era La Cartuja de Parma, cuando Fabrizio de Longo estaba en una guerra con una escopeta pegando tiros y decía, heme aquí matando y muriendo o pudiendo morir sin saber si estoy viviendo un día grande de la historia de la humanidad o un día menor. Si esta es una escaramuza que nadie tendrá ninguna importancia ni se la concederá a nadie, o estoy en el día decisivo. Stendhal nos dice que es la batalla de Waterloo, pero Fabrizio de Longo no sabía qué estaba pasando. Por eso, la confusión del hombre, con el paso del propio tiempo, añadida a la confusión de la falta de perspectiva, hace que la confusión sea el compañero, la compañera natural de la vida del ser humano. La compañera natural, la falta de perspectiva. A mí como periodista y a los jóvenes que están aquí, muchos de los cuales sé que lo son o quieren serlo, seguramente les impresionará saber, a mí lo hace desde luego mucho, pensar que este día que estamos viviendo hoy, que puede ser un día más, puede ser un día determinante que cambie la historia de la humanidad, porque esté ahora naciendo la persona que transformará la Tierra, o porque esté ahora alumbrándose el gran invento que resolverá todos nuestros problemas. Así pues, a nuestra confusión, más la falta de la perspectiva, hemos de atribuirle esta sensación de perplejidad que es el puro vivir. Vivir es vivir en estado de perpetua perplejidad. Y más en los tiempos que corren. Tiempos en los que, aunque todo ha cambiado siempre mucho, parecen todos coincidir en que están pasando cosas sin precedentes en el sentido de que están alborotando como un gigantesco vendaval toda la estructura del conocido.
no es una manera de darnos importancia frente a otros que vivieron otras perplejidades, es cierto. Por primera vez en la historia de la humanidad se han abierto de par en par las puertas y ventanas de todo el saber. Y de pronto ha circulado un viento huracanado que ha puesto patas arriba todo, ha revuelto nuestros papeles, ha tirado al suelo nuestros libros, nos ha traído un montón de cosas que no sabemos si es polvo de algo que terminará siendo algo o sencillamente algo que solo viene a destruir. En este tipo de confusión, la perplejidad es añadida. No hará ni 2 meses que leí yo en un periódico francés el resultado de una encuesta de un instituto de opinión pública en Francia en el que se hacía la siguiente revelación. Preguntados hombres y mujeres con cargos de responsabilidad en Francia, hace unos meses, todos los hombres y mujeres consultados, no un 90%, el 100% querían vivir un dramático secreto. No estoy preparado para la responsabilidad que tengo. Todos tenían la impresión de que habían sido adiestrados para una cosa y estaban teniendo que gestionar otra completamente diferente. Todos ellos vivían temiendo ser descubiertos en la impostura de estar viviendo con responsabilidades, sometidos a novedades que no sabían gestionar, preparados para cosas que seguramente ya no tenían sentido y sin estar adiestrados para las destrezas que se acreditaban. Todos. El gigantesco secreto de nuestra humanidad es que estamos viviendo con angustia secreta este desconcierto con lo que nos tranquilizaría saber que le está pasando a todos. Con lo que nos tranquilizaría saber que todos vivimos esa misma perplejidad y que no tiene nada de particular nuestro desconcierto, que no estamos siendo impostores, que no estamos robando nada, que no estamos usurpando nada, que sencillamente nos está costando entender. Yo a veces lo pienso, es como si estuviéramos viviendo en lo alto de una noria en el momento en que hay un gran terremoto. La noria se mueve, el suelo se mueve también, y en ese momento, en la noria que se mueve sobre el suelo que se mueve, alguien nos dijera: interprétanos la realidad. ¿Cómo voy a interpretar esta realidad que no para de moverse a una velocidad vertiginosa si yo estoy además consciente de que vivo en esta enorme histeria, en este gran galope, en esta gran locura? Estas dificultades, expresadas así de saque, vienen sencillamente a querer poner sobre fondo una realidad nueva en la historia de la humanidad. Es el asombro del vivir. Está viviendo ahora un asombro suplementario inédito, sin precedentes, sometiéndonos a todos a una tensión formidable que reclama de nosotros serenidad, sentido de la responsabilidad y una voluntad de compartir conocimientos, ignorancias, dudas y preguntas, porque nadie tiene las respuestas. Esta circunstancia que estoy ahora mismo dibujando es lo que algunos dicen que es no una crisis, sino un haz de crisis. Ignacio Ramonet lo decía en el último número de Observatorio. No es que hay una crisis, es que hay un haz de crisis, cada una de las cuales es causa y efecto de las siguientes. Porque si nos ponemos a mirar, no es que esté alborotado el gallinero económico, es que está alborotado el gallinero del comercio, de la industria, de la guerra, del pensamiento, de la cultura, de la juventud, de la familia. Es que está todo patas arriba. Porque, como decimos, la novedad de este tiempo es que ha atravesado a través de la globalidad, de norte a sur y de este a oeste, con un viento huracanado que ha puesto a nuestro servicio todo, volviéndonos la cabeza al revés. Que con un toque de tecla que esté a nuestro alcance la biblioteca de Alejandría, cuando todavía en la memoria de la gente de mi generación está una vida rural. Las personas de mi edad o un poco más jóvenes tienen, o en sus padres o en sus abuelos, desde luego en mi bisabuelo, una memoria rural y una casa sin váter y una casa con agua corriente si había agua corriente. Y ahora vivimos en esta locura, en la misma generación y en el mismo tiempo. Para un solo cerebro es demasiado. Bueno, esta crisis, este haz de crisis, está unida por algo que podría resultarnos localizable e identificable, que es un modelo de sociedad. Lo que une todas estas crisis, estas de crisis, es un modelo de sociedad. Y es un modelo de sociedad que solo puede ser interpretado con una mirada política. Este modelo de sociedad responde a una doctrina de un pensamiento liberal, ultraliberal, llamen ustedes como quieran, que no hemos venido aquí a hacer una crítica de modelos, sino a señalar una realidad que está provocando una enorme conmoción en el mundo entero.
Hay dos etapas en esta crisis de este modelo. En la economía, en el mundo financiero, ha puesto patas arriba todo. Es en el comienzo de los 80, cuando lo saben ustedes, a través de Reagan y de Margaret Thatcher, se puso en marcha aquel proceso desregulador del mundo financiero que llegó a provocar una creciente ola de desmanes con una cáscara de superficialidad y con un fondo que era una auténtica mina en la Santa Bárbara de nuestra sociedad, que era la deuda creciente, creciente y creciente y creciente, insoportable, que un día tendría que estallar. Pero así como la primera fase de este proceso tuvo este origen, a mi juicio, en los procesos desreguladores de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan, que trajo de paso muchos momentos de prosperidad, tuvo un segundo capítulo que a mi juicio es determinante, y es el estallido con el hundimiento de Lehman Brothers de todo el sistema financiero, y que para mí significa el comienzo de una película de vampiros. Yo he de reconocer que después de vivir 60 y tantos años de mi vida serenamente instalado en el pensamiento más o menos regular, he sido expulsado de ese pensamiento regular porque yo ya no puedo aceptar ni entiendo con la lógica con la que entendía el mundo después de la crisis de Lehman Brothers. Y no por lo que pasó, sino por lo que no pasó, por lo que nos pasó después de lo que pasó, porque después de lo que pasó hubieran debido pasar cosas y apenas durante un mes dio la impresión de que iban a ocurrir. Mi conversión o mi pérdida de fe se produce en el momento en que, pasados esos 2 meses, descubro que nada de tal cosa ocurre. Que reaparecen los profetas, que reaparecen los sacerdotes de la antigua religión, que se instalan en los mismos lugares de mando en los que estaban, que sin haber sido purificados en ningunas aguas, o por lo menos sin que nadie les comunicara en qué aguas se habían purificado, reaparecen poniendo en juego de nuevo la misma máquina que nos había llevado al desastre ante el estupor general. Para muchos, desde luego he de confesar que para mí fue de pronto la revelación de lo que muchas veces había intuido pero nunca había visto con esa claridad. Lo que ahora todos decimos ya como evidente: las democracias están sometidas al poder de los grandes poderes financieros. A mí me fue revelado como a los pastorcillos de Fátima cuando vino la Virgen, en el momento en el que, tras la caída de Lehman Brothers, no ocurrió nada, sino que regresaron a sus puestos los que estaban, llegaron a sus puestos de mando los que estaban, y nuestras estructuras políticas, nuestras estructuras democráticas se descubrieron completamente sometidas, incapaces de poder reaccionar. Yo creo que ese es un momento determinante de la historia de nuestras sociedades. Es un momento determinante de la historia de nuestras democracias. Es un momento que todavía no nos ilumina respecto a lo que haya que hacer, pero sí nos ilumina bastante respecto al tipo de circunstancia en la que ahora nos encontramos. No sabemos si estamos en una crisis que pasará o estamos sencillamente recorriendo un camino sin salida, paseando por un laberinto que no tiene salida y condenados a chocarnos en él, porque sencillamente estamos viviendo un modelo de sociedad que no tiene porvenir porque es insostenible. No lo sé. No soy para nada un profeta y no he sido nunca un agorero, pero he de contar con toda la sinceridad a la que me obliga a haber sido invitado a este acto el pensamiento que yo tengo. El pensamiento que yo tengo es que estamos viviendo un modelo sin horizonte y no estamos viviendo una crisis que pasará, sino estamos viviendo una crisis que sí que pasará, pero que no dejará de ser el primero o segundo o tercer movimiento telúrico que anuncie posteriores movimientos telúricos, me temo que de alguna importancia. Bien, es verdad que mientras tal cosa ocurre, podríamos sencillamente vivir en la conciencia acrítica de nuestra realidad política o social o mediática, diciendo henos aquí cumpliendo perfectamente con nuestro papel, mientras por encima de nuestras cabezas pasean estos vientos huracanados que van a acabar con nuestra vida y nuestra libertad. No, es que creo que además en paralelo, y este es un punto en el que podemos trabajar, nuestras democracias están oxidadas y nuestros medios de comunicación están oxidados.